valor de esa impedancia de 0.5 menos J.3. Hasta el momento lo que hemos hecho es, conocidos los parámetros del circuito, determinar el valor de la impedancia de entrada del mismo. A partir de ahora vamos a tratar de hacer acoplamiento entre dos impedancias resistivas, utilizando uno de los circuitos más comunes y más importantes que existe de transformación de impedancias, que es el que se presenta: una bobina en serie con un condensador en paralelo para transformar una resistencia de 40 ohmios en una resistencia R2 de 200 ohmios. Aquí se presenta el circuito antes de normalizarlo y después de normalizarlo. Hemos normalizado con la resistencia de 40 ohmios y nos queda entonces R igual a 1 y R2 igual a 5 ohmios. En la gráfica azul se observa lo que inicialmente vamos a mostrar en la carta de Smith: R1 en serie con X1, con la garantía de que Q sea igual a 2. Si transferimos esto a la carta directamente, nos daremos cuenta que el valor de Q es XL sobre R, o sea, 2 más J2 sobre 1, y ese es el punto donde paramos para cumplir con que el Q del circuito sea igual a 2. A partir de este momento obramos como en el caso anterior: convertimos esta impedancia en serie de 1 más J2 dada por el límite de Q igual a 2 en admitancia en paralelo. Pasamos por el centro de la carta y obtenemos que esa admitancia es de un valor de 0.2 menos J.4, manteniendo una conductancia de 0.2. A partir de este momento queremos llegar a un valor real final, o sea, debemos eliminar de alguna manera el valor intermedio que existe de reactancia para que se transfiera de un valor desde R igual a 1 hasta un valor de R igual a 5. En la gráfica aparece entonces la necesidad de eliminar el valor de la reactancia XC. Como en el caso anterior, no podemos sumar el valor de menos J4, que es susceptancia, con el valor de la reactancia XC, que es reactancia. O sea, que hacemos el movimiento que con seguridad nos lleva hasta el eje real, que está mostrado en la parte de la flecha que va desde 0.2 menos J.4 hasta donde solamente está 0.2. Con eso lo que hemos hecho es suministrar un valor de susceptancia tal que elimina el valor de susceptancia menos J.4. El valor de 0.2 entonces nos garantiza que si la entrada es real, la salida es real. Como el valor introducido de susceptancia para eliminar el valor de menos J.4 es más J.4, ese es el valor que nos garantiza el condensador en derivación que aparece en la gráfica, y su valor es el resultado de dividir la impedancia de normalización por la susceptancia de 0.4, que nos da un valor de XC igual a 100 ohmios. Esta gráfica nos muestra globalmente todo lo que hemos hecho hasta el momento. Desde el centro de la carta partimos para 1 más J2, luego convertimos esto en admitancia, luego le sumamos el valor de susceptancia de eliminación y llegamos hasta 0.2, y finalmente pasamos por el centro de la carta hasta el otro extremo que está a la derecha de la carta, donde aparece el valor de 5. Removemos todas las normalizaciones de impedancias multiplicando por 40 ohmios, que fue la impedancia con la que inicialmente se normalizó el circuito. Lo que aparece aquí en pantalla son unas normas que ya básicamente nosotros habíamos establecido sin aclararlas muy bien. Miren, observen la línea que hay aquí en rojo, esta línea. Si ustedes recuerdan la clase anterior, pueden observar que en este sentido, cuando uno se mueve en la carta de impedancia, lo que está haciendo es a una resistencia establecida, en este caso de 1,2, sumarle un valor de inductancia hasta este punto, en serie. O sea, yo puedo decir entonces que si voy a sumar o voy a generar una inductancia en serie, me coloco en la carta de impedancia y me muevo sobre un círculo de resistencia constante en la dirección en que se mueven las agujas del reloj. Es simplemente para crear una norma, pero ya sabemos que se mueve uno así. Vuelvo y repito:
generar una inductancia en serie es en la carta de impedancia, es decir, esta es la parte de impedancia infinita, esta es la parte de impedancia cero, se genera moviéndonos sobre el círculo de resistencia constante en la dirección que se mueven las agujas del reloj. Una capacitancia se genera moviéndonos también sobre un círculo de resistencia constante, pero en dirección contraria al de las agujas del reloj. Cuando yo tengo un circuito cualquiera y le quiero aumentar la resistencia en serie, es decir, yo tengo un valor de impedancia, por ejemplo este, que tiene un valor de resistencia definido por este círculo y un valor de reactancia definido por este círculo. Si yo quiero aumentar la resistencia en serie, simplemente es equivalente a moverme sobre un círculo de reactancia constante en la dirección en que se incrementa la resistencia, es decir, en la dirección hacia infinito. Inductancia en serie, capacitancia en serie, resistencia en serie, todas en la carta de impedancia. En la dirección hacia el generador, perdón, en la dirección hacia las agujas del reloj, en la dirección contrario al de las agujas del reloj, y este es en la hacia infinito. En este caso lo que tengo entonces es simplemente un intercambio de la carta de impedancia físicamente, y le he pasado la parte de impedancia infinita a este extremo, y con eso tengo una carta de admitancia convencional. Aquí lo que tengo entonces es la posibilidad de mirar como carta de admitancia fácilmente todos los circuitos en derivación en paralelo. Si considero que este es un círculo de conductancia constante, entonces esta bobina en paralelo la genero moviéndome sobre el círculo de conductancia constante en la dirección contraria al de las agujas del reloj. Un condensador se genera en dirección de las agujas del reloj moviéndome sobre el círculo de conductancia constante. Si yo a esta carta de admitancia le superpongo una carta de impedancia serie, yo puedo leer aquí en este punto el valor de la impedancia, perdón, de la admitancia en paralelo, pero si superpongo la carta transparente, en ese punto coincide el valor de ese punto como impedancia serie. Este circuito es un problema típico con los que podemos hacer un acople entre una línea de transmisión y una impedancia real cualquiera. Este circuito se puede resolver también por la carta de Smith, pero la diferencia aquí estriba con respecto a los problemas anteriores es en que nosotros desconocemos los valores de las dos capacitancias y de la inductancia y solamente tenemos como conocido la impedancia característica de la línea de transmisión o la impedancia del sistema de salida y la siguiente impedancia, la impedancia del otro extremo. Y se nos exige que el Q del circuito sea igual a 6. Miren lo siguiente, este circuito tiene 1, 2, 3, 4 ramas en derivación contra una en serie. Es obvio que la solución de un problema como este es más fácil si se utiliza la carta de admitancia que la carta de impedancia. Pues aquí hay más elementos en derivación que en serie, ¿de acuerdo? Ese es el primer paso, tratar de averiguar qué carta favorece más la solución del problema y con qué es más fácil de realizarla. El valor de Q igual a 6 es un valor, un parámetro que nos permite definir cuál es el ancho de banda que vamos a permitir pasar a través de la red. Llegando la señal a este extremo o a este otro extremo, cualquiera de los dos, el ancho de banda es un circuito, el ancho de banda, perdón, que permite pasar está condicionado por el Q del circuito. Tenemos entonces que cumplir con este criterio casi que arrancando el problema. Y lo vamos a aprovechar para poder hacer que la bobina que tengamos en paralelo, junto con la impedancia que hay en este extremo, cumplan los dos o hagan que se cumpla fácilmente el valor de Q igual a 6.
¿Cómo hacemos